el Instituto Nacional de Salud es un gusto iniciar este cuarto ciclo de conferencias virtuales programadas de la fecha 21 de octubre al 18 de noviembre, con una conferencia cada miércoles, en el compromiso constante del Instituto en formación y capacitación de personal de salud para el fortalecimiento de las competencias del personal. En esta ocasión agradecemos nuevamente a la Academia ASCULAB de Centroamérica, de B. Brown, para el Caribe y para Centroamérica, por permitirnos llegar a todos ustedes con este ciclo de conferencias nuevo del que estamos hablando. Iniciamos este cuarto ciclo con el tema calidad y bioseguridad para la toma y el procesamiento de muestras enfocado al diagnóstico de COVID-19 por laboratorio. Nos ha tocado investigar mucho sobre el tema para poder enfocar esfuerzos y aportarlos en materia de diagnóstico, en materia de tratamiento, de bioseguridad del personal que participa de los procesos, así como de los pacientes con la enfermedad o en riesgo de contraerla. Sabemos todos que es importante continuar sin bajar la guardia con todas las medidas de bioseguridad, velando porque los laboratorios de la red nacional e incluso los privados apliquen las normas de bioseguridad de acuerdo a las directrices en todas las circunstancias y aspectos en los que tenga que cumplirse. En este sentido, el Instituto Nacional de Salud también ha realizado importantes aportes ya conocidos por todos en lo que han concurrido en la elaboración, profesionales de laboratorio, profesionales del área médica, de salud, etc. Este día hablamos sobre el uso y aplicación de productos químicos para desinfección de superficies. Debemos recordar los productos, el tiempo, la concentración y cómo deben utilizarse para prevenir la contaminación a través de las superficies. Dejo con ustedes a la licenciada Tania Alas. Ella es licenciada en laboratorio clínico con maestría en metodología de la investigación. Es coordinadora de gestión de la calidad del Laboratorio Nacional de Salud Pública y una gran colaboradora para el instituto, que como dependencia del laboratorio del Instituto Nacional de Salud se ha encargado de dar grandes contribuciones en esta pandemia al respecto de todas las medidas de bioseguridad que tenemos que guardar en el Sistema Nacional de Salud. Licenciada Alas, muchas gracias por contribuir a este tipo de conocimiento y por visitarnos esta vez a su casa como parte del Instituto Nacional de Salud. Bienvenida. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, pues hacemos lo que en realidad nos gusta, que es trabajar y servirle al pueblo en lo que nos hemos formado. Bueno, con las palabras que la doctora nos decía, pues este día vamos a platicar un poco sobre el uso y aplicación de productos químicos para la desinfección de superficies. Siéntense con la comodidad de realizar las preguntas que ustedes consideren pertinentes y pues posteriormente estaremos dando respuesta a sus dudas, inquietudes o sugerencias respecto al tema. Esta charla va a ir enfocada tanto a la parte de COVID, como aplicar los desinfectantes en mesas y superficies por el contexto COVID, así como también es una actividad que debemos realizar en los diferentes laboratorios, hospitales, hogares, en diferentes áreas de nuestra labor, con el objetivo de tratar de disminuir la propagación de microorganismos, independientemente sean COVID, virus, bacterias, mohos, levaduras, etc. Vamos a dar inicio a esta charla y empezaremos con conceptos básicos que son esenciales para poder dar apertura a esta charla. Primero vamos a definir bioseguridad. Bioseguridad es un tema o es un concepto que está bien difundido gracias a la pandemia. Este es un concepto que todo público, como todo El Salvador, lo maneja,
Pero es importante reconocer y entender que la bioseguridad van a ser todos aquellos procesos que nosotros desarrollemos con el objetivo de tratar de disminuir que agentes o microorganismos produzcan alguna enfermedad en el ser humano. Un concepto ya más establecido sería el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a cualquier riesgo biológico, químico o físico. Estos son conceptos que los podemos encontrar en la OMS, pero también ustedes los pueden visualizar en la FDA o en el Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos. También aparecen conceptos de bioseguridad. Cada institución debe, de acuerdo a su misión y visión, formular un concepto de bioseguridad que se acople a sus medidas que desean implementar. Vamos a la limpieza. ¿Qué es la limpieza? Pues la limpieza consiste en eliminar el material extraño, orgánico o inorgánico que está adherido en una superficie. Esa será la primera etapa que nosotros vamos a implementar en el proceso de desinfección de mesas y superficies o de superficies. Luego procedemos al siguiente tema, o al siguiente concepto, perdón, ese es la desinfección. Desinfección será todo proceso químico o físico por medio del cual se destruye o inhibe el crecimiento de un microorganismo. ¿A qué nos referimos? En esta parte nosotros debemos aplicar un agente químico para poder eliminar estos microorganismos que están presentes en una superficie. Sabemos que en la superficie podemos encontrar, ya sea virus, bacterias, mohos, levaduras o una espora. Entonces es importante saber qué tipo de desinfectante vamos a utilizar dependiendo de la superficie que vamos a desinfectar. Otro de los conceptos es agente antiséptico. ¿A qué nos referimos con un agente antiséptico? Va a ser todo aquello que inhibe o destruye un microorganismo sobre un tejido vivo. Agentes antisépticos los que nosotros debemos aplicar en nuestro cuerpo, en el ser humano. Agente esporicida, pues es el que destruye esporas fúngicas y bacterianas. Dentro de los microorganismos, los más resistentes, pues son las esporas y todo agente desinfectante que logre destruir una espora, logrará destruir virus y bacterias por premisa. Ahora bien, ¿qué es un proceso químico? Los procesos químicos se utilizan, es donde utilizamos sustancias químicas, ya sea de naturaleza y propiedades diversas. Van a depender, van a tratar de eliminar los microorganismos de las superficies inanimadas. Luego, ya vimos o evaluamos nuestros primeros conceptos. Ahora bien, para aplicar, antes de aplicar un agente desinfectante en la superficie, debemos realizar una evaluación de riesgo. En el contexto COVID lo manejaremos como una evaluación de riesgo de exposición al coronavirus, SARS-CoV-2. Ahora bien, en términos generales, la evaluación de riesgo la clasificamos como nivel alto, medio y bajo. Todo eso va a depender de la exposición o el grado de exposición que nosotros tengamos ante un microorganismo. En el caso de contexto COVID, pues el grado de exposición al virus SARS-CoV. Y bueno, dentro de la clasificación alto van a ser de la evaluación de riesgo que nosotros apliquemos en nuestra institución. La exposición de riesgo alto serán todos aquellos acciones o procedimientos o áreas donde nosotros estemos expuestos con pacientes con diagnóstico de COVID, en el caso de hospitales. En el caso de laboratorios serán las zonas donde se reciben muestras sospechosas a COVID y las áreas que procesan muestras sospechosas de COVID.
En esas zonas nosotros determinaríamos un riesgo de exposición alto. Las áreas, pues también depende del contexto de la infraestructura en la que nosotros estemos desarrollando o estemos desenvolviendo nuestra actividad. En el caso de las clínicas, pues las áreas donde se atienden pacientes son las áreas de exposición con riesgo alto, a una exposición a un área de riesgo de exposición, un riesgo de aquellas áreas dentro del, en el caso del laboratorio, que no proceden muestras COVID o que no estén recibiendo están las dosis del COVID tonal, no estemos atentos como personal con sintomatología de febrículas, etcétera. La baja probabilidad de exposición serán todas aquellas áreas donde nosotros tengamos un ambiente controlado, controlado en el sentido de que tenemos poca exposición porque circula menor cantidad de personas. Y como sabemos, COVID, pues el vector somos nosotros mismos. Entonces, las áreas donde nosotros no circulemos o exista una menor circulación de personas, esas van a ser nuestras áreas de poca probabilidad de exposición. Las áreas administrativas se consideran áreas de exposición baja en el caso de los establecimientos de salud. Si ya hablamos de nuestro hogar, pues ahí vamos a depender si tenemos nuestro clúster o no tenemos nuestro clúster y de otras cosas. Ahí nosotros tenemos que realizar pues nuestra evaluación de riesgo y establecer la clasificación. De acuerdo a esa clasificación, nosotros estaríamos tomando las medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas en un establecimiento de salud, lo que se sugiere es que en las zonas donde nosotros tengamos un riesgo de exposición alto, coloquemos ayudas memorias rápidas, como son las infografías. Estas infografías donde nosotros demostremos o le ayudemos al paciente, a nuestro cliente, de qué hacer o cómo actuar ante un riesgo alto de contraer COVID. Esas infografías pueden estar relacionadas a la higiene de manos, a la higiene respiratoria y al manejo de la tos, como instructivos rápidos para que todo el personal que los lea sepa qué hacer en una situación de alto riesgo. Otra medida preventiva a utilizar es utilizar productos de base alcohólica y o el desinfectante seleccionado. ¿A qué nos referimos con esto? Más adelante les voy a explicar un poco cómo son o la composición química de los agentes químicos. Pero adelantándonos, es la base alcohólica, los productos que tienen una base alcohólica son los de preferencia. Y posteriormente les estaré explicando. Luego viene realizar una higiene de manos frecuentemente, es lo que nos puede salvar vidas y nos puede disminuir el riesgo de exposición a contraer el virus SARS-CoV-2. Mantener una distancia física mínima requerida, establecida, ya sea de 2 metros o de 1,5 metros, creo que era la última que estaba. Son de las medidas preventivas que nosotros siempre debemos mantener independientemente de la clasificación del riesgo que nosotros estemos haciendo.
lavarnos las manos, el uso frecuente de alcohol gel en nuestras manos es muy importante. El uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Ahora bien, vamos a conocer un poco de la eficacia de los agentes químicos. La eficacia de los agentes químicos va a depender de la actividad biocida intrínseca del microorganismo o de los agentes que estén en una superficie. Cabe aclarar que cuando nosotros vamos a desinfectar una superficie, ya sea nuestros escritorios, las paredes de nuestra oficina o de nuestras casas, o cualquier otra superficie, pisos, etcétera, no conocemos el tipo de microorganismos que están presentes, pero sí podemos conocer la posibilidad de qué microorganismos estén en esa superficie. Por ejemplo, en el Laboratorio Nacional, en un área de micobacterias, por el tipo de bacterias con las que se trabaja en ese laboratorio, en ese sector, sabemos que la probabilidad de que exista por ejemplo, Mycobacterium en tuberculosis dentro de la superficie puede ser alta. Si en un dado caso no se llegan a utilizar las medidas de bioseguridad correspondientes. Por eso, y así sucesivamente, en el sector de laboratorio donde se procesa SARS-CoV-2, pues ya sabemos que en las superficies es muy probable que tengamos el virus. Entonces, en la superficie podemos encontrar cualquier tipo de microorganismos, no solamente vamos a encontrar SARS-CoV-2, podemos encontrar virus, bacterias, mohos, levaduras, etc. Entonces, la eficacia de nuestro agente desinfectante, ya sea un alcohol o un fenol o un formaldehído, lo que nosotros estemos ocupando, va a depender del tipo de microorganismo que esté ahí presente. Esa actividad intrínseca se refiere a que existen microorganismos que son resistentes a algunos agentes químicos. Esa resistencia viene dada por la pared de la capa lipídica que algunos tienen o sus envolturas o la presencia de ciertas proteínas que hacen que los virus o que hacen que estos sean resistentes a un agente químico. Esa es una capacidad propia innata del microorganismo, específicamente de los ambientales. Esos los vamos a obtener un poquito más resistentes que los que causan enfermedad directa en el ser humano. El agente químico también va a depender de la concentración. ¿A qué nos referimos? Si nuestro fabricante o el fabricante del producto químico, llámese alcohol, llámese amonio cuaternario, llámese hipoclorito de sodio, si nuestro fabricante dice que la concentración a utilizar es al 2%, nosotros debemos de preparar la solución al 2%. ¿Por qué no más alta y por qué no más baja? Porque en el laboratorio, antes de realizar el producto o a la hora de realizar el producto químico, se realizan pruebas microbiológicas, viricidas, etcétera, donde se prueba la concentración eficaz que me va a eliminar el microorganismo existente, me va a eliminar el moho, la levadura, el virus, la bacteria. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser conscientes y respetar las indicaciones del fabricante del producto. Si el alcohol me dicen al 70%, ¿y por qué no lo puedo preparar al 50%? ¿O por qué no lo hago más concentrado al 90%? Los alcoholes se evaporan rápido. Entre más concentrado, más rápido su proceso de evaporación. Eso significa que si está al 90% o al 95% o al 98% de su concentración,
ese desinfectante se va a evaporar rápido en la superficie y no va a lograr ejercer su acción. No va a lograr eliminar los microorganismos que están presentes en esa superficie. Por eso es importante que respetemos las concentraciones que el fabricante dice para poderlos utilizar. La concentración también va a variar, la eficacia del agente químico también va a variar del tiempo de contacto. ¿A qué nos referimos? Que si nuestro fabricante dice que debemos dejarlo reposar 15 minutos en la superficie, debemos de dejarlo reposar esos 15 minutos en la superficie, porque eso nos va a ayudar a eliminar casi la totalidad de los microorganismos presentes en esa superficie. Si lo ponemos en el contexto COVID, si el fabricante dice dejar reposar durante 15 minutos o 10 minutos, debemos dejarlo reposar durante 10 o 15 minutos el desinfectante para que ejerza su acción y no se elimine por completo el SARS-CoV-2. Caso contrario, si nosotros lo colocamos y lo dejamos menos de un minuto, entonces nosotros mismos nos estaremos realizando una falsa protección y estaremos poniendo en riesgo nuestra salud y la salud de los compañeros o de nuestros familiares que están cerca de nosotros. Por eso también hago hincapié en respetar la concentración y el tiempo de contacto. Los agentes químicos también se ven influenciados por la naturaleza de la superficie a desinfectar. No sé si ustedes han verificado algunos desinfectantes que vienen en forma de aerosoles. Esos desinfectantes son específicos para ciertas superficies. Algunos en la viñeta dicen utilizar en superficies blandas, camas, muebles, etc. Utilizar en fregaderos, en sector cocinas, en manecillas de puertas. ¿Qué me está indicando eso? Que el desinfectante que está en spray va a eliminar los microorganismos que estén en una superficie metalizada o de acero inoxidable y en las superficies blandas. Pero difícilmente me estará eliminando los microorganismos que estén en madera, porque no está hecho para eliminar microorganismos en una superficie de madera. O que queramos utilizarlo en una superficie de vidrio, porque el desinfectante no está hecho y no está probado para ser utilizado en vidrio, en madera o en cartón, sino más bien el mismo fabricante nos dice a dónde sí lo podemos utilizar y a dónde no debemos utilizarlo. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos revisando las instrucciones del fabricante del producto. Por mencionar, bueno, no voy a mencionar marcas. Algunos otros desinfectantes que también vienen en spray, sí son idóneos para ser utilizados en maderas o en superficies rugosas o superficies hipóxicas o algo. Bueno. Otra característica o otro factor importante para la eficacia de los agentes químicos será la cantidad de materia orgánica que esté presente en nuestra superficie. ¿A qué nos referimos esto? Es más fácil desinfectar una área física que se encuentra relativamente limpia a una área que se encuentra cargada con polvo, a simple vista una carga orgánica bastante fuerte. En ese caso nosotros tenemos que reprocesar el proceso que se realiza para la limpieza y desinfección de la superficie. Por eso es muy importante que nosotros verifiquemos
que la superficie que vamos a desinfectar, si tiene mucha carga orgánica, entonces aplicar el proceso de desinfección mínimo 2 veces o hasta que se logre visualizar bien la superficie. Si no, pues una vez que realicemos el proceso, dependiendo del riesgo de exposición también, así va a ser la frecuencia con la que nosotros estemos realizando la desinfección de la mesa y de la superficie, o de los pisos, paredes, etc. Eficacia también es el tipo y cantidad de microorganismos. Si el agente químico que nosotros estamos utilizando solo no logra matar o eliminar o quistes, por ejemplo, o priones, va a ser muy difícil que nosotros estemos utilizando ese producto químico tratando de eliminar eso. Si el producto químico me está diciendo que él solo mata, que solamente es bactericida, o sea, solo elimina bacterias, no elimina o quistes o priones o esporas bacterianas. Por eso es muy importante siempre con esta eficacia de los agentes químicos a la hora de seleccionar el producto químico que vamos a utilizar, conocer qué tipo de microorganismos probablemente estén en la superficie y leer las instrucciones del fabricante. Son parte esencial en el proceso de desinfección. Para eso tenemos esta figurita donde observamos que la resistencia y la susceptibilidad del microorganismo o del agente químico. Tenemos priones o quistes y esporas. Entre más envoltura tenga un agente o un microorganismo, será más resistente a los agentes químicos. Por eso debemos seleccionar, si sabemos que en nuestra superficie existen alguna espora bacteriana o algún prión, entonces nosotros debemos seleccionar el agente desinfectante que me va a eliminar eso. En un laboratorio, cuando es un área controlada, pues es fácil saber qué tipo de microorganismo está presente en esa superficie cuando hago control ambiental. Al hacer control ambiental, se hace una identificación de las bacterias, virus, levaduras, humos que están presentes en esa superficie. En el caso del laboratorio es fácil identificarlo. En el caso de, digamos, en nuestros hogares, muy difícilmente nosotros vamos a hacer un control ambiental de nuestra casa, de nuestra cocina, de nuestra cochera, etc. Pero en el caso de oficinas, si están dentro del laboratorio es un poco más fácil, pero si están fuera del laboratorio es un poquito más difícil y pues toca elegir el desinfectante que más de mayor amplio espectro tenga para lograr desinfectar la superficie. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar los agentes químicos por su composición química? Por su composición química, los agentes químicos, los agentes desinfectantes, los vamos a clasificar como alcoholes, aldehídos, compuestos de amonio cuaternario, compuestos fenólicos o peróxidos. Esas son la clasificación de los compuestos químicos. Vamos a tener alcoholes, aldehídos, compuestos de amonio cuaternario y compuestos fenólicos y los peróxidos. Según su actividad, algo que les venía explicando desde hace ratitos, según su actividad, el agente que se ha clasificado como un aldehído va a ser utilizado para eliminar esporas. Entonces lo vamos a llamar esporicida. Un ejemplo de este es el glutaraldehído y su concentración al 2%. También tenemos el formaldehído al 1%. El fabricante, como les mencionaba anteriormente,
Ya nos da la concentración de cómo nosotros debemos prepararlo en el caso que nos corresponda o tengamos que preparar el agente químico. En el caso de los aldehídos, de los dos que ya les mencioné, tenemos al 2% y al 1%. Dentro de los alcoholes, que son los que mayormente han sido utilizados o se están utilizando en el contexto COVID, los alcoholes son los agentes desinfectantes y antisépticos de amplio espectro. Eso significa que tienen la capacidad de eliminarme bacterias, virus, levaduras y algunas esporas. Entonces, el alcohol, el isopropílico al 70% o el etílico al 70%, tiene esa capacidad. Es un poco más barato, un poco más cómodo de conseguirlo, es menos dañino para el medio ambiente, es menos dañino para el ser humano, y este sí lo podemos aplicar en nuestra piel para desinfectarnos nuestras manos. En el caso de los alcoholes. Ahora el hipoclorito de sodio, que es el que en un laboratorio, un ambiente de laboratorio, es uno de los desinfectantes que más se utiliza. Él es esporicida y se utiliza el 0.5%. Dependiendo también de la evaluación de riesgo o de la gente, podemos aumentarle un poquito la concentración del hipoclorito de sodio, pero eso ya está establecido también dentro de la ficha de seguridad o las instrucciones del reactivo, del hipoclorito. Él es esporicida y más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo preparar el hipoclorito de sodio al 0.5% o al 5%. Tenemos los agentes fenólicos, él es un desinfectante y pues también es de amplio espectro, capaz de eliminar las bacterias como Mycobacterium tuberculosis o las micobacterias ambientales, y se utiliza el 5%. El ozono también es un esporicida. El ozono se utiliza al 8%. Ozono es amigable con el medio ambiente, pero también existe literatura que nos dice que el ozono puede llegar a ser cancerígeno porque puede llegar a eliminar la flora que está presente en nuestra piel. Ahora vamos a ampliarnos un poquito en el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un agente químico que está siendo utilizado mucho hoy en el contexto de la pandemia COVID, y estos se clasifican en la quinta generación y luego está en la última generación. Tenemos el amonio cuaternario de primera generación. Este amonio cuaternario de primera generación, digamos que fueron de los primeros que salieron, y estos tienen baja capacidad biocida, o sea, la probabilidad de utilizar o que nosotros utilicemos un amonio cuaternario de primera generación en una superficie no me va a eliminar por completo los microorganismos que están ahí presentes, y tienen la característica de que no es muy amigable con el medio ambiente, no es biodegradable. En ese sentido tenemos el cloruro de benzalconio. El de segunda generación fue la modificación del de la primera generación. Este sí tiene baja actividad bactericida, tiene baja toxicidad y es un poquito más biodegradable. Este de segunda generación, como les mencioné, surge de la primera generación. Tratando de disminuir la toxicidad y tratando de ser más biodegradable o más amigable con el ambiente, se trató de que fuese bactericida por completo, pero no se logró. Entonces se logró que se disminuyera la toxicidad del amonio cuaternario y que fuese biodegradable, pero no es tan bactericida o
no es tan bactericida, no me mata las bacterias. En ese tenemos el cloruro de etilbencilo. Tenemos el otro amonio, es el amonio de tercera generación. Este sí ya tiene una mayor actividad biocida, sí me puede matar o eliminar microorganismos presentes en la superficie. Y ese es el cloruro de benzalconio más el cloruro de etilbencilo, la composición de los dos. Pero cabe aclarar que tenemos el cloruro de benzalconio de la primera generación más el cloruro de etilbencilo de la segunda generación, pero son productos que ya son tratados con el fabricante, ya los trata y ya viene así, amonio cuaternario de tercera generación. No quiere decir que nosotros en nuestra casa estaremos preparando el amonio cuaternario de tercera generación. Tenemos también el amonio cuaternario de cuarta generación. Él sí ya es más germinicida y tiene baja toxicidad. En ese tenemos el dietil, metil, acetil, no sé, de cadena gemela. Y luego posteriormente surgió el de quinta generación, donde sí ya se mejoraron los esfuerzos de la empresa, pues ya fueron mejores y se logró ser más germinicida, ya logra matar o eliminar casi que por completo los microorganismos que están presentes en la superficie, es más amigable con el medio ambiente y tiene poca toxicidad. Su composición es el cloruro de benzalconio más el cloruro de etilbencilo más el DDAC. Tenemos el otro amonio cuaternario que es el de última generación. Ese es como han ido mejorando en el transcurso de la generación de este producto, tiene baja toxicidad, es muy, muy degradable, entonces es muy bueno y muy amigable con el medio ambiente y puede estar estable en la superficie durante 9 meses. ¿Qué significa eso? Que su acción en la superficie va a durar hasta 9 meses. Por lo tanto, no es tan recomendable que se utilice un amonio cuaternario de última generación cada 2 horas o cada 3 horas o cada 6 horas porque su acción desinfectante dura hasta 9 meses en la superficie. Entonces, pero si las condiciones económicas de la institución así lo permiten, o las condiciones económicas en el hogar o algo por el estilo, permiten comprar un amonio cuaternario de última generación y aplicarlo con mucha frecuencia, pues bienvenido sea. También dependerá, se recuerdan de la evaluación de riesgo, donde nosotros establecíamos qué tipo de microorganismos estaban presentes en la superficie o en el área que vamos a desinfectar, la circulación de personas, la cantidad de personas que circulan, la condición de salud de las personas que circulan y si es un ambiente controlado o no es un ambiente controlado. Ya conocimos un poco sobre los agentes desinfectantes. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo preparar una solución desinfectante como el hipoclorito de sodio, que también es muy utilizado en la eliminación del virus SARS-CoV-2. Estas soluciones deben prepararse a diario, no las podemos preparar y almacenarlas 48, 72 horas o dejarlas para la semana porque estaría perdiendo su actividad esporicida. Entonces, esto lo tenemos que preparar a diario con las concentraciones conocidas y haciendo un buen uso de nuestros productos. Para prepararlo, primero debemos conocer el enviñetado del producto y verificar a qué concentración viene el hipoclorito de sodio.
si viene concentrado o a qué concentración viene al 5%, al 10%, etc. Generalmente vienen al 5%, la presentación es al 5%. La fórmula que debemos aplicar para preparar el hipoclorito de sodio al 0.5% es la fórmula de volumen y concentración-volumen. En ese sentido, la fórmula es: volumen va a ser igual a la concentración deseada, que es CD, por el volumen deseado. Y lo vamos a dividir entre la concentración conocida. Por eso les mencionaba que debemos verificar el enviñetado del producto y verificar la concentración de ese hipoclorito que nosotros hemos adquirido, hipoclorito o lejía comúnmente conocido. Entonces, solo al tener esta fórmula bien clara, pues solamente tenemos que aplicar la fórmula, realizar las respectivas multiplicaciones o divisiones y tenemos la concentración del hipoclorito que nosotros queremos. Luego solo lo mezclamos y listo. En este ejemplo, pues vamos a preparar 1000 ml de hipoclorito de sodio. Entonces, practicamos la fórmula y sabemos que tenemos que preparar o colocar 100 ml del hipoclorito de la lejía en 900 ml de agua y ya listo, tenemos nuestro hipoclorito, nuestra solución desinfectante a la concentración que el fabricante nos dice. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para realizar el procedimiento de desinfección de la superficie? Tenemos que tener en cuenta que primero lo que tenemos que realizar es limpiar. ¿A qué nos referimos con limpiar? Nuestra mesa de trabajo, nuestro escritorio o la superficie, el piso, la pared, lo que nosotros querramos desinfectar. En caso de laboratorio se cuenta con un plan de desinfección de mesas y superficies y ahí se establece qué producto químico utilizaremos, en qué superficie y cada cuánto tiempo. La primera etapa pues es desinfectar nuestra zona de trabajo, nuestra superficie, utilizando, generalmente se utiliza un producto químico diferente al producto que vamos a utilizar para realizar la desinfección definitiva. Esto también se hace para rotar los desinfectantes, que es algo que se recomienda, la rotación del desinfectante para disminuir la posibilidad de alguna resistencia al desinfectante, de provocarle alguna resistencia a los microorganismos presentes en la superficie. Por eso no se recomienda utilizar el mismo desinfectante durante mucho tiempo, sino combinar una vez el alcohol, la otra vez el hipoclorito, otra vez el amonio cuaternario y así sucesivamente. Primero limpiamos nuestra superficie, preparamos, en este caso ya preparamos nuestra solución de hipoclorito de sodio o lejía al 5%, de la lejía diluida al 5%, perdón, el cual, como les mencionaba, lo preparamos a diario y luego comenzamos a limpiar nuestra zona de menor riesgo hasta la de mayor riesgo. ¿A qué nos referimos? Nuestra mesa de trabajo o nuestro espacio o nuestra superficie, pared, piso, etcétera, que queramos desinfectar, empezamos a desinfectar desde la zona más lejana de riesgo de contagio hasta la zona de mayor contagio. Esto con la visión o con el objetivo de tratar de disminuir la propagación de los microorganismos que ahí estén presentes. Debemos humedecer el papel toalla o el material que estamos utilizando para realizar la remoción del desinfectante o del material que vamos a utilizar para la limpieza, y ese pues en caso de laboratorio pues eso
Se descarta en una bolsa roja porque en teoría eso ya está contaminado con algún microorganismo. Se descarta en bolsita roja con su logotipo de desechos bioinfecciosos y bueno, la superficie se deja secar. Hasta ahí hemos hecho una limpieza de nuestra área. Hemos tratado de eliminar la concentración de microorganismos que están presentes en la superficie con el afán de que el desinfectante que vamos a utilizar ejerza su mejor acción o su mayor acción en esa superficie. Luego que nosotros ya hicimos nuestro proceso de desinfección, de limpieza, procedemos a realizar nuestro proceso de desinfección. Ahora sí, vamos a utilizar nuestro desinfectante que hemos elegido. Si ustedes se fijan, primero utilizamos el hipoclorito y ahora vamos a utilizar el alcohol al 70%. Ya hemos disminuido la carga de microorganismos que están presentes en la superficie y vamos a utilizar el agente químico de elección de acuerdo a la evaluación de riesgo de la zona y lo aplicamos. Lo dejamos actuar, ya sea de acuerdo a lo que dice el fabricante. Podemos dejarlo actuar 1 minuto o 30 minutos o 1 hora o como el fabricante me diga. Si es en el caso del alcohol, pues lo dejamos actuar ahí. Y si es en el caso de un amonio cuaternario, pues algunos dicen que debe dejarlo 15, 10 minutos, dejarlo actuar para que él ejerza su acción y pueda eliminar los microorganismos que ahí están presentes. Puede eliminar el SARS-CoV-2. Lo dejamos secar y luego limpiamos y secamos nuestra zona. El material que nosotros hemos utilizado, ya sea el papel toalla, si utilizamos guantes para realizar la limpieza y desinfección, ese material, pues nosotros lo clasificamos en una bolsa roja y ahí lo descartamos. Los guantes de por sí pues, no deberían de irse en una bolsa común. Luego eso debemos registrarlo. Vamos a registrarlo en un formulario que la institución establezca para ir verificando y controlando el agente químico que nosotros estamos utilizando semanalmente o mensualmente, aunque cabe recalcar que el registro es diario. El registro del producto que nosotros hemos hecho o de la actividad que hemos hecho es diario. Eso lo utilizamos, los registros los utilizamos para medir el comportamiento de esos agentes químicos que estamos utilizando y para otras cuestiones, digamos, plan de compras, etcétera, y ver cuánto reactivo nos tenemos y ver si logramos alcanzar. Es muy importante recordar que antes de utilizar un producto químico, debemos realizar una evaluación de riesgo de nuestra zona de trabajo, de nuestro laboratorio, de nuestro hospital o del lugar donde nosotros estemos trabajando o querramos implementar o utilizar un producto químico. Otro punto muy importante que debemos recordar es seguir las indicaciones del fabricante. Seguir las indicaciones del fabricante van a ser es la base esencial en la utilización de un producto químico. ¿Por qué? Porque el fabricante es el que sabe exactamente cómo crearon ese agente químico o ese producto químico y en qué condiciones sí puede trabajar, en qué condiciones no puede trabajar, en qué condiciones o en qué ambientes o en qué texturas sí va a ejercer su actividad, ya sea bactericida, bacteriostático o fungicida o larvicida, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros siempre sigamos las instrucciones del fabricante del agente químico. A veces esa es una actividad que nosotros no efectuamos muy seguido, pero ahora en el contexto COVID, pues
creo que a la mayoría nos ha aumentado un poco la curiosidad de saber qué tipo de producto o qué tipo de agente desinfectante tiene X marca de desinfectante en spray o en líquido. Entonces, es muy importante que nosotros siempre verifiquemos ese tipo o el empiñetado del producto. Ahí vamos a encontrar la concentración, el tiempo de contacto y cómo utilizarlo de la manera más adecuada. Incluso vamos a poder observar hasta que nos dice a dónde almacenarlo y cómo almacenarlo, que son parte esencial de mantener el producto vivo, digámoslo así. Porque si el producto me dice que debe estar a 30 grados centígrados, pues a 30 grados centígrados tendríamos que tenerlos a 17 grados centígrados y no exponerlo al sol. Al exponerlo al sol, pues disminuimos un poco el impacto o la eficacia del agente químico, de algunos agentes químicos. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta eso y como parte esencial. Utilizar la dilución establecida. También es muy importante que nosotros recordemos la dilución establecida de acuerdo a la superficie, al microorganismo que queremos eliminar, o ya sean virus, bacterias, mohos, hongos, levaduras, y pues respetar el tiempo de contacto del desinfectante en la superficie es muy, muy crucial para poder utilizar el agente desinfectante. Ya para finalizar, pues solo recordarles que lo que nosotros tenemos como premisa es que lo que no se mide, pues no se controla, y lo que no se controla, pues no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Entonces eso, para que ustedes ahí lo tengamos presente. Sí. Gracias. Muchas gracias, licenciada Alas, por su ponencia tan interesante y tan útil. Hay algunas preguntas aquí. Bueno, voy a leérselas. Primero dicen, buenas tardes. Según la OMS, se recomienda el uso de los sprays para desinfectar superficies potencialmente contaminadas. bueno, buenas tardes. No sé quién pregunta, pero Buenas tardes. Sí. El uso de, como bien les mencionaba, el uso de los desinfectantes, aparte de las recomendaciones que OMS nos da o la FDA también nos puede dar, es importante que nosotros antes de adquirir el producto químico, pues verifiquemos el empiñetado de este y veamos qué es lo que sí elimina y qué es lo que no elimina y en qué superficie sí puede actuar y en qué superficie no puede actuar. Entonces, todo va a depender si nosotros somos acuciosos y leemos el empiñetado antes de adquirir el producto. Muy bien. También hay una con un comentario previo que dice, al momento la desinfección de quirófanos se realiza con hipoclorito de sodio. ¿Qué otro método de desinfección sería recomendable, ya que el hipoclorito nos daña algunos materiales metálicos de los quirófanos? Sí, vale. El problema con el hipoclorito, como bien lo mencionan, es que es corrosivo. Y eso me va a dañar el material que nosotros tengamos en nuestros quirófanos. Es muy importante que si nosotros vamos a utilizar el hipoclorito de sodio en nuestro proceso de desinfección, tengamos presente que primero es la limpieza, que podemos utilizar el hipoclorito en la limpieza, y luego viene la desinfección. La desinfección, por eso casi siempre se recomienda que primero sea el hipoclorito de sodio, y posteriormente sea un alcohol,
¿Por qué? Porque el alcohol va a eliminar todos aquellos restos de hipoclorito y va a evitar que eso me corroa el material que está presente en el caso de un quirófano. Entonces, siempre podemos seguir utilizando el hipoclorito, pero aunarle a esto es el proceso de desinfección, porque solo estamos utilizando una parte, solo estamos haciendo limpieza, pero no estamos haciendo desinfección. Que es bien No sé si... importante, sobre todo en Ujú, ese ambiente quirúrgico. Preguntan sí, también, en el caso de pirógenos, ¿cuál sería la solución más efectiva para desinfectar áreas y equipos? vale. En el caso de pirógenos, como eso ya son proteínas, ¿verdad? Lo más recomendable pues serían utilizar amonios, en un caso amonios cuaternarios de última generación, porque son los agentes desinfectantes de mayor espectro. Entonces me va a eliminar casi que por completo las proteínas que ahí estén presentes. Eso es para mencionar algunos. Interesante, muchas gracias. Hay bastantes saludos aquí, felicitaciones para usted por la charla, dicen, muy ilustrativa charla, nos ha dado información que al menos yo desconocía, dicen algunos de las personas que están aquí. Buenas tardes, dice, yo tengo una pregunta. Cuando decía que realizan estudios de control de calidad en las superficies para identificar bacterias y virus, mi pregunta es, ¿cómo identifican virus? No es control de calidad de la superficie, es control ambiental. Se realiza Ujú. no me recuerdo haber mencionado control de calidad de la superficie, sino más bien un control de ambiental de la superficie. Recuerden, bueno, no sé si es de laboratorio, pero pueden realizarse cultivos celulares. Al realizar un cultivo celular, pues vamos a determinar si existe un virus o no. Ahí es donde... Bueno, aquí también preguntan de informática. Para desinfección de equipos informáticos, ¿qué químicos podríamos usar? Fíjense que para la desinfección de productos informáticos, yo principalmente lo que recomiendo es alcohol. El alcohol se evapora rápido, dura su tiempo de contacto el ya establecido y no me corroe mi equipo, es económico, es de amplio espectro y me puede eliminar los microorganismos que estén presentes en la superficie o comprar algún agente, bueno, voy a mencionar una marca. Si me compramos un producto químico, un dado caso, un 3M, y vemos el empeñetado, pues ahí dice etanol al no sé cuánto, al 70 o 65%. Entonces él mismo nos está diciendo, y otros excipientes. Entonces él mismo nos está diciendo que ese producto que me dice que es para productos informáticos tiene etanol, tiene alcohol. Entonces utilizamos alcohol. No se escucha. Muchas gracias, licenciada. Sus respuestas han aclarado muchas de las dudas que he tratado de resumir aquí. Eh, las preguntas van enfocadas sobre toda la duda que la gente tiene sobre el hipoclorito de sodio, ¿verdad? Que le temen mucho porque es corrosivo. Pero creo que ese recurso que usted da de aconsejar primero limpieza y luego desinfección es una buena opción, ¿verdad? Por lo menos para no deteriorar tanto los equipos, ¿verdad? Eh, estas son todas las preguntas. Quiero invitarles a estar pendientes a todos, además de agradecerle a usted por su ponencia tan importante, a estar pendientes de la grabación que va a ser colgada en nuestras redes lo antes posible y también a invitarles a las siguientes conferencias que serán todas impartidas por profesionales del Laboratorio Nacional de Salud Pública, una dependencia muy importante y vital del Instituto Nacional de Salud. La siguiente ponencia se va a tratar sobre infraestructura para el funcionamiento de los laboratorios de biología molecular enfocado a la detección de COVID-19. Luego vamos a hablar de garantía y control de calidad para las pruebas RT-PCR para COVID.
Luego vamos a tratar el manejo de desechos bioinfecciosos como otro tema muy crítico en momentos como el actual, y sobre el manejo y transporte de muestras de COVID finalmente, al último día, el día 18 de noviembre. Es decir, cada semana los esperamos el día miércoles aquí a la misma hora. Muchas gracias a todos por su atención y nuevamente gracias, licenciada. Ha sido un gusto compartir con usted.